Comunidad de oración contemplativa. Ejercicios de contemplación en la vida. Oracioncontemplativa.org. El cuarto tiempo. La contemplación y el vaciarse. Imparte Javier Meloni. Pues hace 9 semanas iniciamos el camino de los ejercicios de contemplación en la vida ordinaria. Ayer iniciamos el cuarto tiempo, la contemplación y el vaciarse. Y es en esto donde nos acompaña Javier Meloni para darnos también las luces acerca de este tiempo, el cuarto. Javier Meloni, hermano jesuita y discípulo, amigo y discípulo de Franz Halix, y como él se define, un hombre en proyecto de ser humano para ser hermano. Javier, primero que todo, nuestra gratitud y decirte lo que tú ya sabes, solo por poner el contexto previo. El cuarto tiempo de los contemplativos de Franz Halix inicia con la narración de él en aquel bombardeo en Nuremberg. Habla del momento cuando se resistía a morir, cuando se debatía entre la ira y el miedo, y de repente dice, me inundó una paz infinita. Y ahí supe de la presencia de Dios. Morir ya no importaba, no había pensamientos, solo la certeza de que fluía una paz y una seguridad de Él en presencia. Y bueno, pues él lo dice también párrafos después. Bueno, dice, a partir de ese momento supe que solo aquellos que están totalmente vacíos pueden reconocer la presencia de Dios. Y bueno, nos preguntamos, como lo pregunta él, ¿no es posible centrarse en Dios sin desprendernos del mundo? ¿De qué nos llenamos en ocasiones que le quitamos el espacio a Dios? ¿Cómo se recorre el camino del vacío? ¿Qué significa vaciarse? ¿Cómo podríamos lograrlo para llenarlo de Dios? Con esto te dejamos la palabra con toda nuestra gratitud para iniciar nuestro tiempo de oración y después escucharte. Gracias de nuevo. Pues, muchísimas gracias por esta invitación. Saben que por muchas razones estoy en comunión con todos ustedes, con todas ustedes. Los vínculos han crecido además desde las 2 veces que estuve en México y esto pues es una gran alegría. Agradezco pues toda esta iniciativa que se ha tomado desde la pandemia. Ahora Beatriz está explicando cómo surgió esto, pues todavía en la memoria de Franz Halix, en los días que él partió, que trascendió. Nosotros estamos viendo ese tiempo severo de la pandemia, pero que está siendo también la ocasión de crecimiento, algunas a lo mejor inesperado, porque como la herida de San Ignacio, él no la eligió, y sin embargo eso es lo que posibilitó ese trascendimiento, pues de alguna manera hemos elegido este tiempo y sin embargo gracias a él se están dando unos vínculos que de otro modo no se hubieran jamás producido, ¿no? Esas son las paradojas de Dios, ¿no? Sobre las manos me permito una pequeña consideración antes de entrar en el tema del vaciamiento. Hay diferentes acentos, en el libro de Franz Halix a veces no queda clara la postura, parece que sea solo en el regazo una mano sobre la otra, dejando un espacio vacío entre ambas para mantener la percepción del centro de las palmas. Esto es una postura recostada sobre el regazo, pero propiamente la primera es así, lo que he ido diciendo, a la altura del corazón. Si me ven, un poco más abajo, lo estoy subiendo un poco para que me vean, pero a la altura también de los hombros, o sea, a la medida de los hombros y a la altura del corazón. Porque en esta apertura lo que estamos haciendo es activando una energía corporal que tenemos, que quienes practican el Reiki o otro tipo de Tai Chi, Qigong o otro tipo de ejercicios energéticos o sanadores que nuestro cuerpo tiene hasta que lo descubrimos, activa el centro de la palma de las manos, crea un flujo de energía entre ambas y esto se produce a la altura del corazón, con lo cual la energía del corazón también es activada. Incluso más, porque llega
se produce un triángulo entre el entrecejo, que en algunas religiones hablan del tercer ojo, el entrecejo, el centro de la palma de las manos, la triangulación, y a la altura del corazón. Se abre un espacio triangular entre la conciencia, la corporeidad y la afectividad. Están los tres elementos: corporal, de las manos, afectivo, el espacio del corazón, y cognitivo, a la altura del centro del entrecejo. Esto es importante, es una parte importante de la percepción de las manos, y quizás es uno de los elementos más distintivos de los otros métodos meditativos que pueden ustedes haber practicado o sabido. El Zen, por ejemplo, pues pone las dos manos en forma, bueno, tocándose los pulgares a la altura del jara. En el yoga hay diferentes posturas, hay diferentes, se llaman mudras esto en Oriente. En nuestro mudra, para decirlo así, es esta apertura, que no es una posición ordinaria, digamos, y conocida, pero yo creo que es una de las especificidades del camino que estamos practicando. Es el tercer soporte. El primero es la postura, el segundo es la respiración, el tercero son las manos, y el cuarto será la palabra sagrada. Como está en el cuarto, estamos en estos momentos, pues por eso me detengo en hablar de las manos, porque tiene mucha importancia. Bien, creo que parte de las preguntas estarán dedicadas a esto. Y ahora, con esta introducción, entro ya en lo que es propiamente el vaciamiento, pero tiene más fuerza todavía el haber caído, en el caer en la cuenta que realmente cuando ponemos las manos de este modo, a la altura del corazón y en el espacio, de alguna manera, en los hombros, nuestro cuerpo tiene forma de cuenco, de concavidad. O sea, si realmente físicamente estamos dibujando esta figura en nuestro cuerpo. Por lo tanto, es muy importante, porque vamos a hablar del vaciamiento, de ese cuenco precisamente, de un vaciamiento paradójico, porque al mismo tiempo ese vaciamiento permite su plenitud, ¿no? O sea, es un vaciamiento lleno, es una vacuidad plena. Ahora de eso también vamos a hablar, ¿no? Pero para que pueda estar plena de presencia, tiene que estar vacía de todos los ruidos que ocupan el espacio de esa presencia. Y entonces ahí es donde hay que entender a qué nos referimos cuando hablamos de vaciamiento. Quisiera comenzar diciendo que somos concavidad radical. Nuestra existencia como humanos, se dice en teología, que es capax Dei. Somos capaces de Dios. Hemos sido creados para contener a Dios en nuestro ser. Por tanto, toda nuestra persona física, psíquica y espiritual es cóncava. Lo que pasa es que nuestro pobre cuenco suele estar lleno de muchas otras cosas, y aquello para lo que ha sido hecho, pues no cabe. Aunque es cierto que también somos cuencos de otras cosas, no solo somos cuenco de presencia de Dios. Nuestro ser es un ser de necesidades. Nuestro cuerpo necesita alimentarse. Cuando somos pequeñillos somos pura succión, ¿no? Nuestra hambre va enseguida, instintivamente, como los mamíferos y todos los otros animales, en busca del pecho materno para llenar ese vacío que tenemos, que además nos va la vida. O sea que esa concavidad necesita ser llenada. Entonces, bueno, ¿de qué nos hemos de vaciar sin que eso nos dañe? Porque hemos de estar llenos también de vida y de nutrientes para vivir. Pero ahí se produce algo muy, muy complejo de nuestro psiquismo, y creo que es importante tenerlo en cuenta, porque antes de hablar del vaciamiento hemos de comprender de qué nos hemos llenado, y lo que nos cuesta vaciarnos. ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, pues por lo que acabo de decir, por esta succión de vida en la que nos va la vida. Pero no solo la vida física, que también, por supuesto, si no comemos, morimos. Por lo tanto, nuestro cuenco ha de ser llenado. Pero hay algo en nosotros que nos hace vivir con pánico cuando eso que necesita ser llenado no ha sido llenado.
Y todos los humanos tenemos como una carencia básica, como un susto, una angustia de que si no nos llenamos de alimento, y que luego hoy sabemos más que nunca que no es solo de alimento lo que nos da nuestra madre, sino que nos da mirada, nos da abrazo, nos da caricia. Con la leche nos da muchísimo más que solamente un nutriente físico. Nos está dando su amor incondicional, el ser sostenidos en unos brazos que nos permiten no caernos. O sea, detrás de esa, digamos, leche puramente física, hay mucho más alimento que va junto con ello. Pero todos tenemos experiencia de haber tenido una necesidad que no siempre ha sido colmada, pues porque nuestra madre estaba ausente, o porque tenía que trabajar, o porque estaba enferma, o porque tenía que atender a otras tareas, porque había otros hermanos. Entonces, en el ser humano hay una gran necesidad de colmar esa angustia básica de sentirse necesitado, ¿no? Y cuando esto en nuestra vida, en nuestra relación materna-paterna, pero inicialmente es más el vínculo con la madre, aunque evidentemente el padre también tiene su función, aunque en este punto está más relacionado con la figura materna, cuando esto por alguna razón, y todos tenemos heridas en mayor o menor grado de ausencia en momentos en que eso lo queríamos necesario, nos produce el vacío, nos produce una angustia muy grande porque toca heridas muy profundas, que pueden ser muy profundas según sean los casos. Y por eso, según cómo se hable de vaciamiento, nos angustia porque remite a esas carencias básicas que en algún momento tuvimos y que perduran en la memoria de nuestro ser. Y si por las razones que sea esa presencia materna ha sido más escasa, más ausente de lo que la media, digamos, de humanos, porque todos, como digo, hemos padecido modos de ausencia, pero si por la razón que sea eso ha sido más importante, o por orfandad, o por ausencia, por lo que fuere, la ausencia de la madre ha sido más grave, entonces al hablar del vaciamiento aumenta nuestra angustia porque toca carencias fundamentales de la criatura que fuimos y de la criatura que seguimos siendo si no ponemos palabra y voz a esa carencia fundamental. Por tanto, hablar del vaciamiento es despertar una memoria antigua de nuestra biografía en la que podemos encontrarnos con angustias inesperadas porque eso está en nuestra memoria celular. En los días posteriores, en el quinto, sexto, séptimo, octavo, Franz Jalix hablará de que cuando se entra en grados meditativos más profundos, emergen angustias y temas pendientes en los que no estamos todavía, estamos solo en el cuarto día. Pero si llevamos tiempo ya meditando, es posible que ya en este cuarto día, en la meditación, puedan aparecer bolsas de angustia que son la historia de cuestiones pendientes que al hablar del vaciamiento puedan despertarse. Aunque, como digo, esto suele suceder más en los días posteriores porque el agua, esto es como a la medida que vamos hacia nuestro ser profundo, que sería como una marea baja, que a medida que va bajando el mar, va dejando sobre la arena los restos de nuestros naufragios, ¿no? Y en la medida que el pleamar va bajando, aparecen pues, los restos del fondo del mar que al bajar el agua se ponen al manifiesto. Entonces hemos de poder reconocer esos naufragios, esos restos que quedaron de naufragios olvidados porque nunca nuestras aguas habían llegado tan abajo que permitieran desvelarlas de nuevo. Aunque, como digo, esto está más en los días futuros, pero pueden aparecer en este cuarto día, si estamos en una iniciación, pero no es su caso, porque ustedes no están iniciándose, sino que llevan tiempo recorriéndolo, este tema del vaciamiento puede conectar, como digo, con cuestiones pendientes. Entonces, bueno, de algún modo, ¿qué es lo que llamamos la llamada caída o pecado original, ¿no? Bíblico, ¿no? Que la caída originaria, ¿no? Es justamente
el no resistir la angustia de la ausencia, ¿no? O sea, el precipitarnos a agarrar aquello sin lo cual pensamos que no podemos vivir. La caída original, narrada en la Biblia, está simbolizada, ¿no?, con esa armonía que había en el paraíso, y el Señor les dice: disponen de todo, menos de ese fruto del árbol del bien y del mal, que no es bueno que tomen. Eso no lo pueden agarrar. Esa prohibición, de alguna manera, es el límite, más que una prohibición, lo entendemos como un límite, produce en ellos avidez, ¿eh? Produce en ellos el deseo de arrebatarlo, produce en ellos la conciencia de su finitud, la conciencia de su carencia, la conciencia de que no lo pueden tomar todo según lo que ellos quieren, porque hay un límite que, digamos, han de aprender a respetar. Y cuando transgreden el límite, cuando aparece su instinto de apropiación, entonces el paraíso salta en 1000 pedazos, porque al no ponernos límites los unos a los otros y a no poner límite a nuestra avidez, todos somos peligrosos hacia todos, porque no respetamos el secreto y lo sagrado de cada ser ni de cada persona. Este árbol, este fruto del árbol del bien y del mal plantado en el corazón del paraíso, representa eso sagrado que no podemos arrebatar de nada ni de nadie, porque cuando con nuestra avidez queremos prenderlo, entonces desgarramos aquello que prendemos. Y eso nos expulsa del paraíso. No como un castigo, como Dios nos va a castigar. Eso es un relato para menores, digamos, ¿no? Es la consecuencia intrínseca al acto de la apropiación, ¿eh? Al querernos apropiar de algo que está más allá de nuestro límite, nuestra mano se convierte en garra. Esas palmas serenas con las que ahora meditábamos se crispan y se convierten en garras. Y con nuestras manos convertidas en garras nos desgarramos los unos a los otros. Ese es el origen de lo que llamamos la caída, el error original. La avidez nos desata una pulsión, una angustia primordial, que entonces hace que no veamos, porque nuestra avidez nos hace ciegos y nos desgarramos los unos a los otros, buscando aquello que solo podemos, digamos, tener si lo recibimos, no si lo agarramos. Bueno, pues vaciarse, el vaciamiento es justamente el movimiento contrario a esto de lo que estamos hablando. ¿No? Que esta pulsión de apropiación que convierte nuestras manos en garras, vuelva a hacer que nuestras garras se conviertan en palmas para recibir y no para acumular, devorar, saturar ese espacio que está hecho para ser llenado de Dios y no de todo aquello que sustituye y que ocupa ese lugar de Dios, ese lugar del paraíso, ¿eh? Esas manos abiertas que acogen la comunión del paraíso en lugar de desgarrar los frutos de cada uno de los árboles que hay en ese paraíso. Entonces, digamos que con las manos puestas así, ¿no?, en esa forma cóncava que decíamos, ¿no?, ¿qué hacemos sino silenciarnos? Estamos todavía con la respiración en el cuarto tiempo, todavía no hay palabra, ¿eh? La palabra vendrá más tarde, aunque la palabra ya la tenemos porque estamos haciendo un recorrido hacia atrás, ¿eh? La palabra ya está presente de algún modo, ¿eh? Esa respiración con o sin palabra, lo que está haciendo es calmar y colmar nuestro vacío, ¿eh? Lo calma y lo colma, ¿eh? Porque nos permite estar en situación de apertura, donde ya no agarramos nada, sino que sostenemos nuestro ser abierto para que no se llene de cosas, porque las cosas son inacabables.
y nos llenemos, digamos, de lo esencial, que es de su presencia, ¿no? Esta gran diferencia entre necesidad y deseo, ¿no? Nuestras necesidades son concretas y son finitas, digamos, ¿no? Una vez que hemos comido, pues nuestro cuerpo siente que se ha satisfecho. Una vez que nos hemos vestido porque teníamos frío, nuestro cuerpo siente que ya no tiene frío. Una vez que nos hemos calzado porque tememos que el suelo nos rasgue, nos dañe, pues sentimos que nos hemos calzado. Nuestras necesidades son concretas, están circunscritas. En cambio, nuestros deseos son inacabables. Podemos estar vestidos ya con un vestido y tener el deseo de tener infinitos vestidos. Y por lo tanto, nunca satisfechos y no satisfechos del vestido que ya tenemos, que es el que nos cubre de nuestro frío o de lo que fuere. Lo mismo con el calzado, lo mismo con la comida, lo mismo con todo, ¿no? Cuando la necesidad se transforma en deseo sin conciencia de que estamos deseando algo que no necesitamos, ese deseo nos desparrama, ¿eh? Y ese deseo nos enloquece porque no tiene límite, ¿eh? En cambio, cuando regresamos a la conciencia corporal y estamos sintiendo en nuestro aquí y ahora el sereno y humilde contorno de nuestro cuerpo, simplemente respirando, y cómo en cada respiración se colma y en cada exhalación se desprende de eso mismo que ha sido colmado, simplemente estando respirando, estamos tomando la medida de nuestra finitud, estamos tomando la conciencia de nuestra pequeña porción de ahora que está colmada de plenitud, porque en ese momento eso que estamos recibiendo es lo que necesitamos, y esa no anticipación del deseo que produce la presencia, el acto de estar presentes a la respiración, va sanando nuestros deseos. Inacabables y nunca satisfechos porque son insatisfacibles, digamos. Cuando en verdad nuestra necesidad sí que está satisfecha. Y si atendemos el gozo de nuestra necesidad satisfecha, entonces se calma esa otra ansiedad cuyas derivas son inacabables y además muy peligrosas para nosotros, para los demás y para el planeta. En el acto de respirar, en esta forma cóncava de las manos que decíamos, insisto en esto porque es muy bello el dibujo de nuestro cuerpo con esta posición de las manos, ¿con qué estamos conectando? Con el acto primordial de la vida, que está hecho a base del ritmo de recibir y acoger el aire nuevo que nos llega, y de exhalar y desprendernos del aire que ya nos ha llegado, que ya ha hecho la función que tenía que hacer a nosotros, de la cual nos desprendemos. En cada exhalación nos estamos vaciando, y este vaciamiento de la exhalación no es un esfuerzo, sino al contrario es un gozo, un alivio, porque nuestro cuerpo ha recibido lo que necesitaba y al mismo tiempo se desprende de eso mismo que ya no necesita. Pero nuestra mente nos engaña, no con la respiración, porque la respiración es básica y el cuerpo tiene un instinto muy fundamental para no equivocarse. En otras cosas nos engañamos y vamos acumulando y no nos vamos desprendiendo con cada cuestión o objeto que adquirimos. Se produce un desfase muy fuerte entre la acumulación, entre el recibir, y una saturación de aquello que queda en nosotros por miedo a perderlo, y entonces nos vamos intoxicando de nosotros mismos. Nos vamos saturando de cosas, nos vamos saturando de relaciones, nos vamos saturando de ideas, por miedo a quedarnos vacíos, por ese miedo primordial que he mencionado antes. Pero ese miedo está en la mente, porque a la hora de la verdad no hay razón para ese miedo. Si confiamos y nos entregamos a la presencia que en cada momento se da aquí y ahora. El miedo y la avidez es o un secuestro del pasado o una anticipación del futuro, y en cualquier caso es un exilio del presente. En cambio, cuando estamos realmente en el presente, que es lo que nos da la respiración, que es ese silenciamiento de la mente y por lo tanto de los deseos,
simplemente inspirando la presencia y exhalándonos en la presencia. ¿Qué más nos puede colmar que estar en el latido de lo que es la vida misma, que está inscrita en la pulsión misma del cosmos, en el latido de nuestro corazón, en todas nuestras relaciones? Estamos siempre recibiendo y entregando, recibiendo y entregando. Y por eso es tan sanador simplemente escuchar la respiración y percibir cómo tan amablemente nuestro cuerpo se abre para recibir y se desprende para soltar. Y en esta sabiduría de la vida, que es la vida misma inscrita en nuestro ritmo respiratorio, que además también es el latido del corazón, el bombeo del corazón, recibe la sangre y la da, la recibe y la da, la recibe, ese bum, 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 es el latido cósmico, que está hecho de este doble movimiento, de receptividad y de vaciamiento, porque ¿cómo vamos a poder recibir si estamos llenos, si estamos saturados? Entonces lo que nos pasa, y además hemos construido una sociedad y además la hemos legitimado económicamente, políticamente, que es lo del capital, ¿no? Acumular, 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 ¿para qué? Para morirnos atrapados en eso mismo que estamos acumulando, ¿no? Cuando la vida misma está hecha justamente de lo contrario, que todo aquello que recibimos, al mismo tiempo lo soltamos. Porque si no lo soltamos, quedamos atrapados en eso que hemos recibido y quedamos siendo esclavos de nosotros mismos. Esclavo de nuestras cosas, esclavo de nuestras relaciones, esclavo de nuestras ideas, porque no las dejamos ir. Pero no las dejamos ir porque no hemos conectado con ese fondo primordial de receptividad que es esencial en nuestro ser, que está hecho continuamente para contener sin acumular, sin poseer, sino desprendiéndose de eso mismo que está recibiendo. Este es el misterio del Hijo, el misterio de Cristo Jesús desde toda la eternidad. El Hijo es pura concavidad respecto del Padre y en la misma abertura que le permite recibir el vertirse inacabable del ser del Padre en el Hijo, se convierte en el Hijo en la donación de sí mismo hacia el Padre. Y en esa reciprocidad de amor está justamente el gozo intratrinitario. El gozo al que estamos llamados nosotros también, los seres humanos, respecto de Dios, respecto de nuestras relaciones humanas y respecto de las cosas también. ¿Cuánto dolor hay en nuestras relaciones porque sin querer, sin darnos cuenta, son posesivas? Porque recibimos el amor, la amistad o el vínculo con el otro, pero no lo queremos dejar ir por el temor, por un temor atávico a perderlo, ¿no? Y todas nuestras estrategias de control o de dominación o de manipulación son terriblemente cansinas y tóxicas para nosotros, para la otra persona y para la relación. Y nos preguntamos, ¿y esto por qué va mal? Pues porque nos damos cuenta de que en ese mismo movimiento de acoger estamos reteniendo. Y en esta retención estamos saturando. En esta saturación estamos, digamos, secuestrando al otro en lo que nosotros queremos que sea, como sea, del modo que nosotros. Y todo eso es ruido, ruido, ruido. Terrible ruido. En cuanto a las relaciones, sea de pareja, sea con los hijos, sea con nuestros amigos, en fin, todo ahí donde hay roce, ahí donde hay malestar, que uno no sabe por qué, es eso lo que nos tiene atrapados, ¿no? Y lo mismo, pues, respecto de nuestras cosas, ¿no? Del instinto acumulativo de una sociedad que tiene pánico de no tener, del miedo a no tener, porque nos hemos construido y constituido sobre la angustia de la carencia, ¿eh? Y esa carencia la hemos resuelto
simplemente llenándonos de cosas sin preguntarnos si realmente necesitábamos esas cosas, porque un lugar mucho más inconsciente de nuestra mente nos ha vedado la mirada. Entonces, en este ejercicio, en este respirar, plenamente confiadamente, donde estamos respirando el aire, con el aire estamos respirando la vida y con la vida estamos respirando al mismo Dios. Y en la medida en que entramos en este arte del prender, hay una... En ese arte de prender y de desprenderse, tenemos justamente el camino de ese vaciamiento, que es fundamental, como digo, para ser libres y vivir con gozo nuestra vida y no estar permanentemente en un estado de tensión, porque nuestras manos se han convertido en garras y no nos damos cuenta de que las tenemos agarrotadas o que nos dañamos los unos a los otros, porque ese gesto de apropiación impide el otro gesto, que es el de el vaciamiento. Cuando nos sostenemos en la meditación, por eso es importante, ¿no? En este cuarto tiempo, Franz Jalix propone, cuando se está iniciando, que haya el doble de meditación, que no sea solo una meditación de 20 minutos, sino que ahora sea por la mañana y por la tarde, y que de 20 minutos se pase a media hora. O sea, hay un paso importante en este cuarto día, es un paso importante. Porque se considera que se ha hecho ya un cierto recorrido y que uno empieza, ya no está solamente en un método, sino que empieza a descubrir los beneficios necesarios que produce un tiempo prolongado para que todas nuestras neuronas, digamos, ¿no? Todos nuestros hábitos adquiridos, personales y culturales, puedan empezar a transformarse. Por eso son importantes los tiempos de prolongación significativos en una jornada de 24 horas. Bueno, pues dedicar una hora de 24 estamos en minoría todavía, en franca minoría, respecto de las otras 23 horas que aquí nos dedicamos, bueno, dormimos, bueno, pero claro, si realmente deseamos que nuestra vida se transforme, todavía estamos en mínimos, y ojalá nuestra sociedad futura aumente en grado contemplativo, porque entonces realmente todos nuestros hábitos personales y culturales serían transformados, y ese exilio de arrebatarnos los unos a los otros el fruto de la vida, se convertirían y se convierten, cuando somos personas de largo recorrido meditativo, en seres desprendidos, ¿no? Porque están prendidos en lo esencial, pueden desprenderse de aquello que es accidental, ¿no? Cuando nuestro ser está anclado en el ser con mayúscula, ya no necesitamos saturarnos de pequeñas cosas, porque esas cosas es que ya no tenemos ni necesidad de agarrarlas, porque es que bueno, se ha producido como espontáneamente, ¿no? Evidentemente que esa espontaneidad no es fruto de un largo camino, no es fácil, o sea, no es inmediato, pero sin embargo, si ustedes tienen experiencia de los años que van meditando de este modo, se dan cuenta que se desprenden solas como hojas de otoño, porque ya no necesitan ser agarradas, retenidas en el árbol. En ese estado de silenciamiento que da la atención a manos con respiración, y más todavía cuando tenemos ya la palabra sagrada, cuando tenemos el mantra, en esta condición cóncava de la meditación, que es simplemente serenamente sentir como la palabra junto con el aire entra y me entrego con la palabra, y en cada palabra sagrada, en cada exhalación, algo de mí se va soltando, ¿no? Algo de mí se va desprendiendo. Menos de mí tiene la pulsión del agarre, menos de mí tiene la pulsión el gesto de la garra, porque en ese estado de receptividad, toda esa memoria del pasado
o inercias que por otro lado se nos bombardea además continuamente por todas partes para que no vivamos así, porque hemos creado una sociedad neurótica, una sociedad que se considera en continua falta de algo, cuando no nos falta nada si estamos en lo esencial, ¿no? Y en esa esencialidad puede hacer nuestras vidas mucho más libres, mucho más desprendidas a todos los niveles, porque ya no hay nada a lo que agarrarse. No es necesario agarrarse a nada porque estamos sostenidos en esta forma cóncava que en cada momento recibe la presencia y se entrega a la misma presencia que recibe en el acto simplemente de ser. De ser cuando estamos en quietud meditando, pero luego el resto del día recibe la vibración, la expansión de esa quietud cóncava de la meditación. Por lo tanto, en esta apertura, insisto, esta concavidad es al mismo tiempo disponibilidad para acoger la presencia que continuamente se vierte sobre nosotros y al mismo tiempo esa misma apertura es la que se derrama en vaciamiento y en desprendimiento hacia nuestro entorno. Y entonces nuestro ser es esa vacuidad llena, ese vaciamiento porque no retiene nada y al mismo tiempo está lleno de esa presencia que precisamente posibilita ese desprendimiento. Con lo cual, nuestro cuenco crece. No solamente somos un espacio, digamos, a medida que vamos meditando a lo largo de los años y vivimos en acorde a nuestro modo de meditar, no solamente nuestro cuenco está más vacío, por tanto más lleno de lo esencial, más vacío de eso que ocupa el espacio de lo esencial, sino que la espaciosidad del cuenco crece. Cuanto menos cosas, ideas, prejuicios, juicios, ideas, posesividades, propiedades, etcétera, 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 tenemos, mentales, físicas, psíquicas, etcétera, todo eso que nuestro yo acumula dentro y fuera de uno mismo, en la medida en que se va dando este silenciamiento, ese vaciamiento produce en nosotros no solo lugar para la presencia, sino que nuestro cuenco crece. Nuestra espaciosidad se ensancha. Nuestra capacidad de abrazar lo inabrazable se hace entonces capaz de hacerlo. Porque ese contorno no retiene, sino que se va desplegando, ¿no? Y entonces se produce lo que dice Jesús a sus discípulos, ¿no? Sean perfectos como el Padre del cielo es perfecto, que hace llover sobre justos e injustos, sobre buenos y malos según nuestros criterios, ¿no? Porque nos hace más capaces de abrazar realidad y de no condicionarla por nuestras ideas, por nuestros prejuicios, por todo aquello que sentimos defensivo o ofensivo, porque somos incapaces todavía de desprendernos de ello. Si esto lo aplicamos, y acabo con esto, pues a las ideas que podamos tener de Dios, a las ideas que podamos tener de nosotros mismos, a las ideas que podamos tener de los demás, a las ideas que podamos tener del mundo. Si todo eso lo vamos soltando y en lugar de ver a los demás a través de mi idea, de relacionarme con Dios a través de mi idea de Dios, de relacionarme conmigo mismo a través de mi idea de mí mismo, todo eso lo voy soltando, entonces se crea una transparencia, ¿no? Un acercamiento a la inmediatez de las cosas sin el terrible filtro mental, psicológico o afectivo con los que continuamente distorsionamos nuestra percepción de la realidad.
Bueno, creo que esto puede bastar. Quizás acabo con una última frase. Bueno, dos últimas frases. Una, tener el don de sostenernos en el vaciamiento como estado posibilitante de lo siempre adviniente. Es decir, en la medida en que sostenemos ese vacío, un vacío que posibilita justamente que venga, que irrumpa siempre lo nuevo. El instante nuevo que nos llega en cada momento, porque es que cada momento es nuevo. Pero si lo tenemos saturado o de memoria o de expectativa, ¿cómo va a llegar nuevo si se tiene que pasar, atravesar cantidad de filtros con que imprimimos a la realidad el advenimiento de lo que en algún momento nos está llegando, ¿no? Y por otro lado, pues eso abre posibilidades infinitas o crecientes para comprender quién verdaderamente soy yo. Si estoy saturado de mi idea de yo, ¿cómo puede haber novedad en mí si estoy atrapado en la idea que tengo de mí? ¿Cómo puede haber novedad en la mirada de los demás si estoy atrapado en la idea de cómo han de ser los demás? ¿Cómo me puedo sorprender del mundo en el que vivo, sea social, político, económico, vecinal, fraternal, etcétera, si estoy atrapado en las ideas? Entonces, digamos que el vaciamiento es la condición de posibilidad para recibir fresco el instante que en cada momento nos llega nuevo, inédito, resucitante, adviniente, como la respiración misma. Bueno. Yo quisiera tampoco interrumpir y quisiera quedarnos en un silencio de muchas horas después de escucharte en todo esto. No debe ser nada sencillo, pero nos puede alentar saber que estamos en el camino, que el silencio cada día en fidelidad y en amor es lo que nos puede acercar a empezar a este vaciamiento, para, como tú nos lo dices, dejarle un lugar a lo nuevo, a lo que viene en todos los sentidos. Pues a nombre de todos, muchas gracias, Javier. Es un gran regalo lo que nos acabas de compartir, como otros muchos que ya nos has dado antes.